Tota aquesta setmana, abans de les eleccions de diumenge, hem analitzat aquí a l'Avui Actualitat què significa, com funciona i com se transposen després els vots, una vegada votats, una vegada els ciutadans han pogut vot dins les urnes, com se transposa això en el Congrés dels Diputats amb l'actual llei electoral espanyola. La persona que ens ha inspirat, la persona que ens ha fet veure totes aquestes informacions que hem anat oferint és el nostre colaborador Domingo Sanz. Buenas noches, Domingo Sanz. ¿Qué tal? Señor Domingo Bien, Sanz. ¿cómo estamos? Bien, bueno, señor, tanto. Hombre, ahora estamos en plan entrevistado y entrevistador y tenemos que respetar lo que son los formalismos de estos procesos. Muy bien, Ley electoral. gracias por invitarme. Faltaría más. Usted en un momento determinado, hablamos, habitualmente tenemos conversaciones con todos los colaboradores de esta casa y pone sobre la mesa, mientras estamos hablando de otros temas, la ley electoral. Una ley electoral del año 85, una ley electoral creada en un momento determinado para favorecer, para decirlo claramente, el bipartidismo y que en la actualidad, cuando la evolución política, social y de votos ha sido la que es, nos produce disfunciones. Y usted promueve, propone, analiza después de analizar que tenemos que cambiar la ley electoral. Pero ¿hacia dónde tenemos que cambiarla? Bueno, yo creo que el cambio de la ley electoral es un clamor, un clamor de esos que se mueven en silencio porque a los partidos políticos plantear el cambio de las reglas del juego les hace aparecer en un momento determinado como perdedores porque además prácticamente los únicos que proponen cambiar las reglas del juego, no en política, sino en todo, son los que pierden, ¿no? Entonces, este es un problema muy serio porque estamos atascados desde el principio, desde el primer momento que se establecieron las normas electorales para el año 1977, las elecciones aquellas. Y si ha tenido ese favoritismo, digamos, o ese favorecimiento del bipartidismo, ha tenido, yo creo que un efecto terriblemente negativo en nuestro país, ha sido que ha promovido el inmovilismo legislativo absoluto. Es decir, no hemos cambiado prácticamente nada salvo a la fuerza, salvo al borde de la ruina. Nos los han hecho cambiar porque, claro, no se podía. España no es como una empresa, no se puede vender en caso de quiebra, ¿no? Entonces, pues este es el problema. El problema serio, sobre todo, no es tanto que la ley electoral haya favorecido el bipartidismo, sino que en el caso de España ese problema o esa situación ha creado una parálisis legislativa total. Como usted dice, y comparten la mayoría de los analistas que hemos tenido esta semana en el laboratorio de Canal 4, la ley electoral está obsoleta, la ley electoral no da soluciones, causa más problemas que aporta soluciones, ha dado pie a, como ha dicho el señor por hace un momento, al turnismo, ahora estás tú, ahora estoy yo, y cada vez que yo gobierno hago lo que me da la gana y no somos capaces en ningún momento de pensar que tiene que haber soluciones globales para todo el país, que compartan todos los gobiernos que se vayan alternando, etcétera, etcétera, etcétera. Y se plantean muchas soluciones por parte de muchas personas. Alguien dirá, vale, pues vamos al sistema de Estados Unidos, vamos al sistema de Francia, vamos al sistema de Gran Bretaña, donde el que gana, gana y el que pierde, pierde. Y otro dirá, no, porque esto dejará fuera a mucha gente, a muchos partidos, a muchas opciones, crearemos un bipartidismo falso, que en España no existe, vayamos a un sistema donde todos aquellos partidos que se presenten tengan exactamente las mismas oportunidades. Y eso obligará a pactar. Pero mira, Biel, como tú mismo has dicho en varios de los debates, porque los he visto todos, al margen de que estuve el lunes, que también me invitaste a esto, como tú mismo has dicho, lo cierto es que este bipartidismo favorecido por la ley electoral, en la práctica ha servido solo hasta que se ha roto el modus vivendi, que se rompió con la crisis de 2008. Sí, entonces resulta que exactamente hemos sido incapaces de cambiar la legislación por lo tanto, ¿sería la solución, como en algunos países, el que gana, gana y el que pierde, pierde, o la segunda vuelta como alternativa? Pues yo particularmente no lo veo. Yo preferiría, se ha hablado de la segunda vuelta en 2 ocasiones, yo preferiría la segunda vuelta, pero a mitad de legislatura. Es decir, una votación para
actualizar el reparto, la distribución de poder en el Congreso, que a fin de cuentas es el poder legislativo, no tiene por qué haber cambio de gobierno, pero por lo menos marcaría una, en lugar, no digo en lugar de tanta encuesta, que se hagan todas las encuestas que quieran, pero... Y ahora te voy a preguntar una cosa sobre los debates, algo que he reparado y que no sé si tú te habrás dado cuenta también. Mira, en todos los debates al principio habéis presentado esos efectos perniciosos de la ley electoral y en concreto habéis dicho, y yo estoy totalmente de acuerdo, que la ley electoral no cumple la Constitución española. El artículo 14 en concreto que establece la igualdad de derechos, la igualdad ante la ley de todos los españoles. Bueno, es sorprendente. Ninguno de nosotros hemos discutido ese tema, lo hemos puesto en cuestión. Es decir, llevamos un montón de años viviendo en un país en el que somos conscientes de que la ley más importante, porque para mí la electoral es la ley más importante de todas, porque es la que elige a los que tienen que legislar. Entonces, llevamos un montón de años, todos los 10 que nos hemos sentado aquí, conscientes plenamente de que la ley electoral no cumple la Constitución. Y nosotros 10 no lo hemos puesto. Oye, no, Biel, eso que decís ahí en el programa no es cierto. ¿No te parece absolutamente increíble? Incluso ni siquiera ha merecido comentarios en el sentido, pues entonces hay que cambiar la ley electoral para adaptarla a la Constitución. Es una locura, pero es que además no solo es eso, es lo que decía al principio. Durante todos estos años ha habido partidos políticos que se han disuelto y otros han perdido un montón de, a fin de cuentas, de dinero porque hay una inversión y se tienen que endeudar, porque la ley electoral les ha perjudicado y no han hecho de eso una causa importante. Unidas Podemos, bueno, ahora es Unidas Podemos, antes Izquierda Unida, pero en concreto en el periodo de 2015 a 2019, en las 4 elecciones, las 3 elecciones generales que ha habido, concretamente Podemos y Ciudadanos han perdido, un montón, millones de votos se les han ido a la basura. No les han servido para nada. Y esos votos pasaban a contar para PP y PSOE fundamentalmente a la hora de los escaños. Y digo, ¿y estos señores, sobre todo Ciudadanos, que ha negociado con el PP y con el PSOE, la formación de gobiernos, que en un momento determinado se la ha concedido al PP, a Rajoy, ¿cómo es posible que no hayan puesto como condición para firmar cualquier acuerdo el cambio de la ley electoral inmediato, al mes siguiente? Es que no entiendo nada, sinceramente, este país. ¿Y por qué? ¿Por qué los partidos perjudicados por la ley electoral no exigen para cualquier tipo de pacto o condición cambiar la ley electoral que les perjudica a ellos y que además no refleja la realidad del país? Porque tienen una vida interna que debe ser de locos, porque les hace creer la expectativa de que un día ellos conseguirán gobernar con esta ley electoral, saldrán ganando en las urnas y entonces ellos se beneficiarán. Amigo. Pero esto no puede ser. Esto no es la realidad. Es que usted ahora ha puesto el dedo en la llaga de la herida verdadera. Pero esto no es. Esa ley ahora me perjudica, pero el día que me beneficie, yo quiero que me beneficie. Aunque las reglas del juego sean perjudiciales globalmente, individualmente, algún día me irá bien. ¿Sabes a qué se parece la ley electoral? Te voy a poner, siempre me gustan los ejemplos. Tú imagínate una comunidad de propietarios con 100 vecinos que pagan el agua a medias, porque no tienen contadores individuales. Sí, señor. Mi madre. Por ejemplo. Es que 8 pisos, 16 viviendas. 16. Ella vive sola. Bueno, imagínate que 80 vecinos se pusieran de acuerdo para que 20 vecinos no tuvieran agua durante 24 horas, sino solo durante 12. Exactamente. ¿Cómo consiguen esos 20 vecinos perjudicados? Porque evidentemente no es ni porque gasten más agua que los demás ni nada, simplemente porque les da la gana. ¿Cómo consiguen modificar eso? Pues la verdad es que resulta difícil. Pues la ley electoral es exactamente eso. El señor Adolfo Suárez era el dueño de la inmobiliaria llamada España en su momento, en el momento de la transición, dicta el decreto, que es como el contrato para la compra de viviendas, y de ahí sale una situación que permanece hasta ahora sin que haya conseguido, y hay evidentemente 20 vecinos, o 30 o más, 20 o 30 vecinos que están, o partidos políticos que están pagando lo mismo y teniendo menos agua. El agua sería
los escaños. Usted, además de todo eso que nos está explicando, y que lo podemos seguir a través de sus artículos en canal4diario.com, ahí lo va explicando capítulo por capítulo todas estas circunstancias, digo para acabar ya la entrevista, aporta un elemento que es que usted propone que la futura ley electoral la voten en referéndum la ciudadanía. Y usted la ha seguido los debates, una propuesta de usted, que aquí, en el debate, en el análisis de las noticias, algunos analistas han dicho que no sé yo si el pueblo debería votar en leyes como estas. Para mí, esta es la principal ley que debería votar el pueblo, antes que ninguna otra. Yo ahora mismo, si quieres, abrimos la Constitución por cualquier página, te leo un artículo de la Constitución y dices, yo he votado esto. Porque, entre otras cosas, posiblemente es incumplible, en función del dinero que se tenga. En cambio, la ley electoral es precisamente la ley, como decía antes, que elige a los que tienen que legislar, pero es que además es la más sencilla de todas y es en la que más conflicto hay entre los partidos políticos. Por eso, ese conflicto entre los partidos políticos debe ser sometido a referéndum. Porque unos partidos querrán una cosa, otros otra, y ya está. Y en lo que no se pongan de acuerdo, se debe someter a referéndum. Esa es, con respecto al tema de la ley electoral, para mí una condición sine qua non. Y la otra condición también, eso es en cuanto a procedimiento, pero la otra condición sine qua non, evidentemente, es que la futura ley electoral, todos los votos tienen que valer exactamente lo mismo, vivas donde vivas, pienses lo que pienses, votes a quien votes, y deben tener, una vez en las urnas, deben tener una oportunidad de transformarse en escaños. Y luego el problema, lo que decía precisamente Tormo, Juan Antonio Tormo, es que saldrán 17 partidos pequeños de las autonomías. Bueno, eso es un problema de los partidos grandes, que se pongan de acuerdo entre ellos en gobernar. No culpabilicemos a los pequeños de ningún bloqueo, pondrán sus condiciones y los otros pues podrán ponerse de acuerdo entre ellos. Domingo Sanz, seguiremos leyendo ante tantos de esos artículos en canal4diario.com. Vamos a votar el domingo. Sí, por favor. La semana que viene, sobre todo, nos guste o no nos guste. Nos gustaría contar con usted otra vez en esta mesa de análisis. Y este tema no lo cerramos. Ya hemos hablado de que tenemos que seguir tratándolo, porque la situación política española a partir del lunes exigirá volver a hablar de la ley electoral. El anuncio que he oído en la radio en cuanto venía para acá en el coche. Anuncio en concreto de Ciudadanos. Decía, según la ley electoral, un 2% más de votos supondrán 20 escaños más para Ciudadanos. Bien, está el resumen o sea, ¿cómo puede ser? Con ese porcentaje, un 2%, pues tendríamos que tener 1000 diputados en el Congreso. ¿Vale? Porque ese 100% serían de acuerdo. Muchísimas gracias. Seguiremos en contacto y queremos seguir contando con su presencia en esta casa. Venga, muchas pues, gracias. Cuando queráis.